Hola, muy buenas, un día más a la jornada madrileña y hoy vamos a ver un vídeo un poco especial, ¿no? Nos vamos a la temporada 2001-2002, donde se jugó la promoción de ascenso a Segunda División B de aquel año, que se jugó, como bien podéis ver en pantalla, entre el 26 de mayo y el 30 de junio del año 2002. Era un año de mundial bastante especial, pero sí es verdad que fue un año de bastante fracaso para los equipos madrileños, porque bueno, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Era un sistema de competición bastante diferente al actual. Ahora mismo pues juegan los primeros entre ellos, segundos contra cuartos, tercero entre ellos también, pero en aquel año, hasta el año 2004, creo que era un poco más especial, donde el primer clasificado no tenía prácticamente ningún privilegio. Entonces, en aquel año los equipos madrileños clasificados al playoff fueron San Sebastián de los Reyes, como podéis ver, Las Rozas en segundo lugar, en tercer lugar el Navalcarnero y en cuarto el Móstoles. Y pues era un poco diferente, como digo, ¿no? El sistema de clasificación, de competición, perdón, tenemos que eran, como se agrupaban por así decirlo en series, donde los primeros, segundos y terceros y cuartos clasificados jugaban entre ellos en una serie de liguillas, pero siempre entre los mismos grupos. Es decir, los gallegos, los asturianos, los madrileños y los castellano-leoneses jugaron entre ellos en aquel, pues que, bueno, el sorteo lo decide así, y jugaron entre ellos tanto los primeros como los segundos, como los terceros, como los cuartos clasificados. ¿Pero de qué forma lo hicieron? Pues bueno, pues es la siguiente. Esto se llamó Serie A, los 4 grupos de tercera división de aquel año se encuadraban en la Serie A y el playoff pues era de la siguiente manera. Por ejemplo, vemos el Ávila fue el primero del grupo 8 del castellano-leonés, el segundo fue el Alondras, el tercero el Siero de Asturias y el cuarto el Club Deportivo Móstoles de Madrid. Entonces lo que se hacía era agruparlos en una serie de liguilla, el primero de un grupo, el segundo del otro, el tercero del otro y el cuarto del otro, y se enfrentaban en una liguilla entre ellos. Y en el resto de casos igual. Simplemente se cogía al primero del grupo gallego, al segundo del asturiano, el tercero del madrileño, el cuarto del castellano-leonés y pues otra vez hacían lo mismo. En este caso era el primero de Madrid, el San Sebastián de los Reyes, el segundo de Castilla y León, la Gimnástica Segoviana, el tercero de Galicia, el Betanzos, y el cuarto de Asturias, el Ribadesella. Y había un grupo A4 donde se mantenía el formato, era exactamente igual. Langreo primero era del grupo asturiano, segundo Las Rozas del grupo madrileño, tercero el Valladolid B del grupo castellano-leonés y cuarto el Lemos del grupo gallego. Y bueno, con el resto de grupos se hacía exactamente lo mismo, se agrupaban en series, cada 4 grupos, y se hacía exactamente el mismo formato. Pero nos vamos a centrar en esta serie A. ¿Por qué? Porque está el grupo madrileño y hoy el vídeo pues, va a tratar del fracaso que supuso para los madrileños este año, porque el playoff no se le dio nada bien. Como digo, normalmente Madrid suele ser un grupo donde se les conoce mucho porque los primeros clasificados, incluso más, suelen acceder a la segunda división B, suelen ganar el playoff de los primeros clasificados cuando se enfrentan entre ellos, y por lo menos uno sí que suele ascender siempre. Eso por regla general. Este vídeo es especial por eso, porque aquel año 2001-2002 el formato, como digo, era completamente diferente y bueno, y es que ninguno ascendió, pero lo vamos a ver paso a paso. Tenemos en el grupo A1 el primero, como he dicho, el Ávila, del castellano-leonés, segundo Alondras, el gallego, vuelvo a repetir, tercero era el Siero del grupo asturiano y cuarto el Móstoles del madrileño. Y se agrupaban, pues como digo, era fase de grupos de la Champions League. Prácticamente se jugaba ida y vuelta en todos los campos. Y bueno, pues para el Móstoles, por ejemplo, la primera jornada, vamos a empezar por el primero que nos da la página, era este grupo A1. El Club Deportivo Móstoles, la verdad es que empezó bastante mal en casa, perdió 0-1 en el Soto en la primera jornada contra el Alondras. Pero bueno, se fue recuperando poco a poco y en la segunda jornada y en la tercera supo doblegar al Siero, el tercero del grupo asturiano, primero 0-1 fuera de casa y luego 1-0 en su propio feudo. Y bueno, pues se situaba con 6 puntos de 9, la verdad es que le iba bastante bien. En la cuarta jornada logra vencer al Alondras, que era el segundo del grupo gallego, y bueno, todo se tenía que decidir en la quinta y la sexta jornada. El Móstoles prácticamente iba muy bien, prácticamente era líder. Bueno, hay que decir que solo uno de los 4 equipos en cada grupo ascendía.
Es decir, como, bueno, pues al final se hacía esta especie de playoff donde ascendían igual 18 equipos, porque ascendía no uno por grupo, pero si hacemos la media era uno por cada, pues bueno, uno entre los 18 grupos, pues si es la media, si asciende uno por grupo son 18. Entonces, es en esta liguilla que se hace un poco especial, como vemos, el equipo mostoleño iba bastante bien, pero en la quinta jornada, pues las cosas se le empezaron a torcer. Empató a 2 con el Ávila y todo se tuvo que decidir en la última, en la sexta jornada, donde, como veis, pues la derrota fue muy dura, 4-1 ante el Ávila. Esto hizo que al final el propio Ávila ascendiese, dejando al Móstoles con 10 puntos tercero. Si hubiese ganado ese partido el Móstoles fuera de casa, pues hubiese subido de la segunda división B, pero la mala fortuna de los equipos madrileños hizo que no subiera, que subiera el Ávila, que fue el líder de aquella liguilla y se llevó el ascenso. En el grupo A2, el representante madrileño era el Navalcarnero, que era el tercer clasificado de aquel año. Se enfrentó en un playoff con Compostela B, primero del grupo gallego, Real Avilés, segundo del grupo asturiano, y Palencia, cuarto del grupo castellano-leonés. Bueno, hay que decir que aquí la ventaja en general de los primeros clasificados es prácticamente nula, simplemente es que no te enfrentas a otros primeros y que si además eres de un buen grupo, como puede ser grupos más conocidos como el madrileño o el catalán, pues te evitas además enfrentarte a representantes de tu propio grupo, como actualmente. Esa es la única ventaja un poco de los grupos más potentes y de los primeros clasificados. Como vemos, yo creo sinceramente que aquel año hubo más o menos suerte para los madrileños, porque bueno, el grupo asturiano creo que es un poco más sencillo siempre y el gallego y el castellano leonés, bueno, pueden parecer un poco duros, pero creo que los hay más. Como los dos grupos andaluces, creo que Andalucía del Oeste, por así decirlo, y Andalucía del Este son un poco más difíciles. El catalán también, el de la Comunidad Valenciana también suele ser muy duro. Y bueno, pues el gallego y el castellano leonés creo que no tanto. Entonces, creo que tuvo bastante suerte en Madrid en aquel año al agruparse en esta serie A, pero claro, en una liguilla a 6 partidos actualmente es más difícil incluso porque son eliminatorias simplemente donde un mal partido te deja fuera, pero una liguilla sin ventaja encima para el primer clasificado, pues bueno, lo dejaba todo muy igualado. Y en aquel año, pues bueno, en Navalcarnero la primera jornada era un empate a 1 con el Compostela B, que era el primero del grupo gallego, con lo cual no estaba nada mal, además fuera de casa. En la segunda jornada ganaban 1-0 al Real Avilés. Luego en la tercera perdían 2-0 con el Real Avilés, perdía un poco de fuelle. Y después en la cuarta empataban a 0 con el Compostela B. Luego perdían en la quinta con el Palencia 2-1. Y en la sexta empataban 1 con el Palencia. Es decir, vemos a un Navalcarnero que pues estaba entre la victoria y el empate. Bueno, parecía que quería ganar pero no podía, ¿no? Eran muchos empates y la verdad es que eso creo que le condenó, porque como vemos en la clasificación de la liguilla, el Navalcarnero queda tercero con 3 empates, que algunos partidos si hubiese dado un poquito más de sí, el equipo creo que podría haber conseguido la victoria. En cualquier caso, el Real Avilés fue muy superior. Un Avilés al que el Navalcarnero creo que superó, es la única victoria que tiene en casa ante este equipo, pero bueno, pues el Navalcarnero queda tercero con 6 puntos, se queda muy lejos del ascenso que lo tiene el Real Avilés con 11. Es decir, nos encontrábamos que en los dos primeros grupos, el A1 y el A2, los ascendidos eran del grupo de Castilla y León. El Ávila por un lado primero y y el Palencia cuarto de Castilla y León. No, el Real Avilés fue el ascendido, del grupo asturiano, que quedó segundo. Me he equivocado yo ahí. Y bueno, pues nos vamos al grupo A3, donde lo que encontramos es el San Sebastián de los Reyes, era el líder del grupo 7. Todas las esperanzas estaban puestas en este equipo, pero lo dicho, en una liguilla a 6 partidos no tienes nada de ventaja al primer clasificado y al final se te hace muy difícil. Vemos que no se le da mal al equipo de Matapiñonera, empieza empatando a 1 fuera de casa con el Betanzos y luego pues consigue ganar al Ribadesella 2-0, con lo cual se le ponía bastante de cara, ¿no? Pues bueno, luego empata a 0 con el propio Ribadesella
y luego llega la gran victoria que es ante el Betanzos 7-0. Solo pudo empatar allí en Galicia, pero ahora consigue ganar con una de las, probablemente la mayor goleada de aquellos playoffs, que fue un 7-0 en su propia casa, lo cual le dejaba muy bien, ¿no? Porque bueno, eran 2 empates, 2 victorias, y creo que era un buen papel el que estaba haciendo el equipo del norte de Madrid. Pero bueno, no te puedes confiar, aquí siempre hay un equipo que te puede superar y en la quinta jornada solo consiguen empatar ante un histórico como la Ginástica Segoviana a 2, allí fuera de casa. Y a pesar de que ganaron 3-0 en la última jornada entre la propia Ginástica Segoviana, el equipo se queda segundo a tan solo un punto del Ribadesella del asturiano, del cuarto del grupo asturiano, se queda fuera del ascenso porque la verdad es que el equipo de Asturias hizo un pedazo de papel en aquellos playoffs. Creo que nadie daba un duro por aquel equipo, simplemente porque era el peor grupo, el cuarto clasificado además de ese grupo, y logra ascender en una liguilla increíble que hacen los asturianos. Yo creo que es una de las mayores sorpresas de este año del playoff seguro, y logra ascender además con 13 puntos. Es decir, el Sanse yo creo que en condiciones normales con 12 puntos hubiese logrado el ascenso, pero lo tuvo muy complicado porque se encontró un equipo, el Ribadesella, que le superó sorprendentemente. Vemos como el Ribadesella gana la Ginástica Segoviana en el primer partido. Luego, la única derrota es ante el propio Sanse en Matapillonera, ya lo hemos dicho, pero a partir de ahí parece que, no sé, parece que cambia el chip completamente el propio Ribadesella y bueno, logran empate en casa ante el San Sebastián de los Reyes. Es verdad que el Sanse es prácticamente, bueno, es el único equipo que se le complica al equipo de Asturias, porque en la segunda y la tercera jornada era lo previsible. Si te enfrentas ante el primero de Madrid, pierdes en casa, le consigues un empate en tu pierdes fuera de casa, perdón, le consigues un empate en tu propio feudo, y yo creo que eso ya era meritorio. Nadie se esperaba más del equipo asturiano, pero de repente logra ganar fuera de casa a Ginástica, le gana en casa al Betanzos 2-0 y en la última jornada gana 0-1 al Betanzos, lo cual es muy sorprendente. Es decir, las 3 últimas jornadas el equipo gana, sumado a la victoria de la primera jornada y al empate de la cuarta, pues le hace ascender con total mérito. Si es verdad que bueno, que dices, ¿por qué no hay un poco más de privilegio hacia el Sanse o hacia cualquier primero de tu grupo? Actualmente así es, en aquella época no lo era y el Sanse solo puede quedar segundo con 12 puntos y tampoco se le puede reprochar nada porque solo perdió 6. Entonces, poco más que decir. Y nos vamos al último grupo, el A4. De momento ningún madrileño había ascendido de los 3 que hemos visto y nos vamos a Las Rozas. Las Rozas era el segundo del grupo de Madrid y se enfrentaba al Langreo, primero del grupo asturiano, al Valladolid B, tercero del grupo castellano-leonés, y al Lemos, el cuarto del grupo gallego. Vemos como Las Rozas empieza mal y encima ante el Lemos pierde 2-1 fuera de casa. Ya se le complica el primer partido al equipo roceño este playoff. En la segunda jornada consigue ganar 1-0 al Valladolid B, lo cual le da esperanzas. Empata en los anexos de Pucela, ¿no? Empata 0-0 contra el Valladolid B. En la cuarta jornada logra ganar al Lemos. Claro, es verdad que se está enfrentando a los terceros y los cuartos clasificados. Se está enfrentando a los más débiles, por así decirlo. Entonces, bueno, de momento le iba bastante bien al equipo de Las Rozas, pero claro, viene el Langreo, que es el primero del grupo asturiano, que sí es verdad que para mí, probablemente, aunque no lo hayamos visto así, puede ser el grupo más pequeño y más humilde de los 4 que están aquí en esta serie, pero claro, no deja de ser el primer clasificado y el Langreo al final, bueno, le saca un empate en Las Rozas a 0 al propio Langreo, pero luego pierde 1-0. Al final, pequeñas derrotas de Las Rozas que le hacen quedarse muy cerca del ascenso, pero no lo consigue. Vemos como el Langreo finalmente pues certifica y hace bueno su papel de primero del grupo y hace un playoff decente con 11 puntos, muy ajustado, pero logra el ascenso a la segunda división B. Mientras que Las Rozas solo puede quedarse con 8 puntos, no es un mal papel, pero no logra el ascenso. El resumen, como vemos, es que ninguno de los equipos madrileños logra finalmente ese ascenso a segunda división B,
probablemente en el siglo XXI sea el único caso, no sé si lo será, pero prácticamente será el único caso de equipos madrileños que no han logrado ninguno el ascenso en playoff, y es bastante sorprendente, por eso quería destacarlo en este vídeo, ¿no? Vemos como una simple curiosidad. En la quinta y en la sexta jornada, he dicho que era muy parecido a la fase de grupos de la Champions League, pero bueno, no es exactamente igual, porque en la quinta y en la sexta jornada no me parece casualidad que se enfrenten, creo, bueno, en este caso siempre se enfrentan, por así decirlo, los mismos equipos en la quinta y en la sexta jornada. Es decir, primero fuera de casa y luego en casa. Es decir, normalmente, bueno, pues yo pensaba cuando lo vi en un playoff en el que, por ejemplo, jugabas la tipo Champions League, la tercera y cuarta jornada entre ellos, la segunda y la quinta, y luego la primera y la sexta, o la primera y la sexta, la segunda y la quinta, y la tercera y la cuarta entre ellos. Pero aquí no, aquí la quinta y la sexta jornada la juegas con el mismo equipo. Y eso es bastante sorprendente, ¿no? Si te toca un rival en las últimas dos jornadas, que sea el cuarto del grupo, pues bueno, vas con bastante ventaja, sobre todo si tienes muchas posibilidades de subir. Si vas bien en la clasificación, enfrentarte en las dos últimas jornadas al cuarto de cualquier grupo es algo positivo. Pero bueno, eso simplemente como anécdota. Entonces vemos que aquel año, pues como vemos, ninguno de los equipos madrileños logra subir a la segunda división B, mientras que el propio grupo asturiano, el propio grupo asturiano, el que en principio creo que era más débil, logra colar a 3 equipos en segunda división B. Probablemente sea uno de los años en los que más equipos logra colar el grupo asturiano, el grupo 2. Logra, como hemos dicho, en el grupo A1 el Siero se queda último además con 0 puntos, lo cual es sorprendente porque me sorprende mucho que los 3 equipos restantes del grupo asturiano suban y el Siero no logra ni siquiera un punto, lo cual es extraño. Como vemos, así es decir, pierden absolutamente todos los partidos, 2-0 contra el Ávila, 0-1 contra el Móstoles, luego 1-0 también contra el Móstoles, 1-4 contra el Ávila, 3-2 contra el Alondras y de nuevo 1-2 contra el Alondras. Y poco que decir, en el grupo A2 en adelante los asturianos logran el ascenso muy ajustado, pero bueno, hacen un buen papel. Y el Avilés con 11 puntos, el Ribadesella con 13 y luego el Langreo con 11, tuvieron muy cerca los segundos clasificados, pero sí que logran el ascenso a segunda división B 3 equipos del grupo asturiano. Y simplemente, pues esto fue un año aislado. Nos vamos a ir al año 2003. Creo que el año 2003 lo veremos en otro vídeo, pero es muy distinto, por lo menos en el lado de los madrileños, en este playoff que se jugó, ¿no? Es muy distinto en el sentido de que reaccionaron muy bien y nos encontramos con algo completamente diferente que veremos en el próximo vídeo, creo, donde en el grupo séptimo fue el último año que se jugaba esta especie de liguilla, luego se cambió el formato. En la 2003-2004 creo que ya el formato era diferente y se beneficiaba un poquito más a los primeros, pero en este año 2003, lo veremos en el próximo vídeo, el panorama cambió completamente, ¿no? En el grupo séptimo de Madrid ascendieron hasta 3 equipos con este formato de liguilla todavía, ascendieron 3 equipos, el Sanse, el Fuenlabrada y el Rayo Majadahonda. Bueno, creo que el Sanse ascendió, sí, efectivamente el Sanse asciende, y en el grupo asturiano no asciende nadie. Ya digo que para mí es un grupo más pequeño y era lo lógico, pues bueno, que en ese año 2002 era lo lógico encontrarnos algo así. En cambio fue completamente diferente, como hemos visto, y el grupo asturiano, el 2, mete 3 equipos en segunda B y el madrileño ninguno. Al final las liguillas estas igualaban mucho más las cosas, eliminaban los privilegios de los primeros completamente. Como vemos, por ejemplo, este año 2003 ascienden, ¿cuántos primeros? 1, 2, 3, 4 y 5. De los 18 grupos ascienden 5 primeros solo. Mientras que ahora en este formato nuevo te aseguras que mínimo asciendan 9 con los enfrentamientos entre ellos. Pero ya digo, eran años diferentes y en el próximo vídeo
si os parece, vamos a ver este año 2002-2003, estos playoffs de ascenso a Segunda División B, donde el Madrid reaccionó. Madrid reaccionó y coló a 3 equipos en Segunda División B, mientras que el Asturiano no coló ninguno. Completamente diferente a lo que hemos visto en el año 2001-2002, que lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, bueno, pues en el próximo vídeo nos veremos dentro de la jornada madrileña. Espero que esto os haya gustado y pasad una buena tarde. Hasta luego.